Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Gracias por acompañarnos a esta sesión que hemos preparado para todos ustedes en relación a un tema muy relevante, que es el empoderamiento de la fuerza de trabajo, talento resiliente y flexible. Nos da muchísimo gusto tenerlos esta hora y por favor hagan sus preguntas y comentarios en el chat que aparece abajo en la pantalla, en donde dice P y R. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor, Juan? Muchas gracias. Bueno, para presentarnos, yo soy Carolina González Alcántara, soy socia responsable del área de People Advisory Services Performance en EY para Latinoamérica Norte. Tengo más de 20 años haciendo consultoría, principalmente en proyectos de transformación, y durante los últimos 7 años me he estado enfocando en temas de liderazgo y gente. Y conmigo va a estar el día de hoy Desiree Moreno. Desi, si quieres presentarte, por favor. Gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que hemos preparado para ustedes con muchísimo gusto. Soy Desiree Moreno. Tengo el gusto de trabajar con Carolina como gerente de la práctica de People Advisory Services Past Performance acá en la Ciudad de México y apoyarla en el offering de gestión del cambio y en la parte de gente. Gracias. Gracias, Desi. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Gracias, Juan. Lo que hemos preparado el día de hoy es una sesión que pensamos dividirla en dos componentes. Cuando uno escucha o lee el tema empoderamiento de la fuerza de trabajo, talento resiliente y flexible, puede pensar uno en temas organizacionales o en temas de individuo. Entonces, de esa manera estructuramos la sesión para poder, digamos, compartir las experiencias y conocimientos que tenemos a través de la firma a nivel internacional, y vamos a platicar primeramente de cuáles son digamos, los impactos y los retos que estamos viviendo todos nosotros ahora. Después vamos a hablar del tema organizacional y también la importancia del rol actual de todos nuestros compañeros de recursos humanos. Sabemos que muchos de ustedes en la llamada o en este webcast son parte del área de recursos humanos. Y por otro lado, vamos a hablar del tema a nivel individual. Y por último, compartir algunos tips que hemos, digamos, sintetizado en temas de liderazgo en tiempos de crisis. Entonces, si empezamos en la siguiente lámina, por favor, Juan, vamos a empezar con el tema de cuál es la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia que estamos viviendo ahora del COVID-19 está trayendo consecuencias devastadoras para temas relacionados con la salud a nivel mundial, además de que también presenta un tema relacionado con miedo, incertidumbre sobre lo que depara el futuro. Nadie tiene respuesta a todas las preguntas que todos tenemos, y los desafíos que aumentan rápidamente presentan problemas o situaciones críticos en temas de personas para las organizaciones. Y sabemos que las organizaciones deben de mantener y tomar medidas para que sus empleados estén físicamente seguros, con un apoyo psicológico, financiero y social para poder navegar en este entorno actual que provoca claramente ansiedad. La forma en la que todos estamos trabajando ha cambiado. Yo creo que nadie que está en este webcast hace lo mismo que hacía hace 7 semanas. Estamos en la semana 7 de la cuarentena aquí en México, y seguramente seguirá cambiando aún más a medida que evoluciona la crisis, y lo que le llamamos el New Normal va a ser diferente a lo que conocemos en el pasado. Entonces necesitamos empezar a identificar cómo va a ser este New Normal y también identificar aquellos mecanismos que podemos tener y ofrecer para mantener, por un lado, la productividad de nuestros empleados y, por otro lado, generar lealtad y compromiso con nuestros colaboradores. Y como sabemos, las personas, todos nosotros, tenemos que contar con mecanismos necesarios para poder solventar los retos que enfrentamos en temas de salud, bienestar mental y obviamente físico. Entonces, si ven, es un contexto bien complejo que ninguno de nosotros había vivido en el pasado y que requiere enfrentarlo de una manera holística. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor, Juan. Gracias. Digamos, panorama que enfrentamos hoy está cambiando e impactando las organizaciones de todo el mundo en diferentes ámbitos. Y quisimos poner todos los ámbitos y tener una visión holística, porque aunque sabemos que muchos de ustedes pueden estar en el área de recursos humanos, también seguramente hay gente que nos está escuchando que está en operaciones, o en la parte financiera, o en la parte directiva, etcétera.
Entonces, quisimos compartir con ustedes lo que estamos viendo a nivel internacional en relación a lo que los retos que están enfrentando las empresas, ¿no? Y como dijimos, son retos financieros, retos operativos y retos de personas. Entonces, si vemos el tema, por ejemplo, de salud y seguridad, lo que hemos visto es que, dadas las preocupaciones de seguridad, muchos lugares han suspendido operaciones a nivel global, ¿no? Y del mismo modo, varias compañías ya han cerrado oficinas, fábricas debido a bloqueos regulatorios están parando, y la salud y la seguridad de todos los trabajadores es una preocupación de las empresas y de todos los directivos y de todo el equipo de liderazgo. Por otro lado, desde el punto de vista legal, las obligaciones legales para varias empresas están teniendo también impactos importantes. ¿Por qué? Porque se están observando incumplimientos en las obligaciones y lo que estamos platicando con compañías de seguros es que nos informan un salto significativo en la interrupción de negocio y en las reclamaciones por cancelaciones de contratos, eventos, etc. Entonces, desde el punto de vista legal también hay una fuerte implicación en la situación actual. Desde el punto de vista capital de trabajo, la caída de la producción, el aplazamiento de compras, obviamente las diferencias entre oferta y demanda en relación a los productos y servicios que tienen las empresas, combinado con los retrasos en los pagos que están ejerciendo, digamos, todo lo que es el ecosistema de las organizaciones, están ejerciendo una enorme presión sobre los requisitos de capital, sobre todo a corto plazo para las empresas a nivel mundial. Entonces, las empresas están cuidando, obviamente, el tema de personas, pero desde el punto de vista financiero, el tema de cash flow como prioridad financiera. El tema de demanda también es muy importante. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle del tipo de organizaciones cómo las estamos, digamos, dividiendo, pero en general la mayoría de los sectores están reportando una caída muy importante en la demanda. Los consumidores obviamente se están orientando a canales diferentes, ¿no? Los canales tradicionales ya no existen o no se están utilizando de manera igual, y lo que requiere que las empresas obviamente realicen ajustes inmediatos y que puedan hacer cambios de manera rápida y ágil. La fuerza laboral, obviamente, se está replanteando, las organizaciones están replanteando cómo van a hacer esa fuerza laboral, esa forma de trabajar, cuáles son las operaciones esenciales que requieren, digamos, presencia de los empleados a nivel in situ. Y estas empresas nos están informando también que hay altos niveles de absentismo de empleados, más de lo habitual, obviamente, debido a que a medida que se va propagando el virus, la gente tiene que tomar medidas y ayudar y cuidar a sus familiares, etcétera, ¿no? Entonces están identificando nuevas formas de trabajar para poder, digamos, ofrecer escenarios a las organizaciones. Responsabilidad social es fundamental. Esto lo estamos viendo de manera muy positiva. Las organizaciones se están enfocando en su core capability para poder ayudar a las comunidades en las que trabajan. Y aquí es en donde realmente el sentido de propósito de las organizaciones se va a ver, digamos, desde el punto de vista real y tangible, ya que todas las organizaciones que tienen un propósito centrado en ayudar a las comunidades, las organizaciones, los empleados, los consumidores, están viendo cómo reaccionan en esta situación actual para poder realmente cumplir con el propósito que está tan cerca de su actividad. En temas de ciberseguridad, que es algo muy, muy importante, muchos de los centros de seguridad de las áreas afectadas por COVID están replanteando la forma de trabajar, algunos han cerrado, dejando expuestas a varias compañías, y muchas de esas compañías han sido, digamos, afectadas por ataques cibernéticos, ya que no todas las personas que están trabajando de forma remota, las organizaciones tenían todos los dispositivos y mecanismos de seguridad para poder habilitar este tema tan relevante. Y por último, la cadena de suministro se está replanteando totalmente y entonces eso también presenta un reto importante. Ahora, estos retos que estamos planteando desde el punto de vista actual, obviamente se están identificando cuáles son las oportunidades que pueden existir en relación a esta situación, pero queríamos darles una foto, digamos, completa de lo que están experimentando las organizaciones. Si nos vamos a la siguiente parte, por favor, Juan, gracias. Vamos a empezar con el tema de organizacional. Desde el punto de vista organizacional, ¿qué vemos? Desi, ¿nos puedes ayudar con esta lámina? Sí, por supuesto. Gracias, Caro. Producto precisamente de todo este contexto que Carolina nos acaba de platicar en relación al impacto que ha tenido y que está teniendo la pandemia desde el punto de vista macroeconómico, social, como lo quieran percibir, básicamente estamos siendo testigos de un fenómeno organizacional asociado
a el surgimiento de 4 tipos de empresas. Nosotros entendemos perfectamente que básicamente muchas de las personas que nos acompañan en esta sesión el día de hoy representan distintos sectores, tienen distintos roles y responsabilidades dentro de sus empresas y básicamente lo que queremos es compartirles un poco de lo que hemos visto en este fenómeno resumido en este bosquejo que hicimos de 4 tipos de organizaciones. Básicamente tenemos las primeras, voy a comenzar básicamente con la parte superior izquierda, de las 100% resilientes, las que están, por decirlo de alguna manera, en el ojo del huracán. Estas empresas que se están viendo con una demanda muchísimo más alta, producto de la pandemia, hablamos del sector salud, de servicios de consumo, en donde a partir de la situación que estamos experimentando, tienen nuevos retos asociados a adaptarse a la contingencia, a continuar ofreciendo servicios esenciales, a mantener a la mano de obra y, por supuesto, no menos importante, dedicarse al tema de agotamiento y de seguridad de los colaboradores. Y por eso es que más adelante vamos a hacer también hincapié en cuál es el modelo de well-being o de bienestar que ofrece EY para hacer este tipo de análisis o de hacer, sí, para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, en el marco de estas empresas, vemos situaciones en donde vemos colaboradores exhaustos y en la medida en que la resiliencia nos permita hacerle frente a esto con altos niveles de incertidumbre y seamos más ágiles, sosteniendo los niveles de servicio y procurando el bienestar de nuestros colaboradores, estaremos de alguna manera dando respuesta de forma efectiva y siendo como empresas resilientes. Por otra parte, la resiliencia entendida como en cómo hacemos frente y cómo nos mantenemos ante esto, hay otros 2 tipos de empresas que son básicamente las de reconfiguración y las de reinvención, en donde lo que va a variar principalmente es el nivel de ajuste o de modificación que se tenga que hacer desde el punto de vista organizacional para hacer frente a la contingencia. Entonces, hablando específicamente de las empresas que están en el sector de reconfiguración, hablamos de aquellas organizaciones que requieren hacer un ajuste en sus operaciones y en sus modelos de servicio para poder responder ante esta situación, pero que tienen que mantener el negocio de alguna manera. Hablamos, por ejemplo, de servicios financieros, de medios de comunicación, en donde hemos visto todos muy seguramente que obviamente se mantienen, pero de pronto se apalancan en contact centers, en entrevistas remotas, en social media y en una suerte de mecanismos y de herramientas asociadas a modelos de colaboración remota para de esta manera disminuir los riesgos asociados a mantener sus operaciones. Adicionalmente, aquí es sumamente importante el enfoque que exista con respecto a el aprovechamiento de las tecnologías, de las herramientas que podamos tener para poder mantener los servicios de cara a la contingencia y sostener así la productividad. Cuando hablamos de otras organizaciones que definitivamente también se pueden ver impactadas y bueno, y el ajuste que requieren es muchísimo más alto, en donde de pronto los servicios que ofrecen no se convierten de primera necesidad en este esquema, vemos a las de reinvención. Entonces, aquí es en donde se apela a nuevos modelos de trabajo que pueden, por ejemplo, no sé, les colocamos aquí el ejemplo de salones de belleza o de determinados comercios que deciden convertirse en distribuidores o de pronto líneas de servicio que tenían en donde eran, si se quiere, secundarias o no tan importantes o no tan prioritarias desde el punto de vista de ingresos, adquieren un nivel de importancia superior y entonces se enfocan en eso para reinventarse y hacer frente a la crisis. Esto está asociado aquí, los principales retos que afrontan las organizaciones que están en este sector, por decirlo de alguna manera, o en este tipo de organizaciones, es principalmente el tema de la transición a un nuevo modelo de servicios o de impulsar esta nueva línea de servicios que puedan tener, o ya sea existente o sea una que tengan que generar de manera inmediata, la mitigación a las resistencias desde el punto de vista de los colaboradores, porque si hablamos de colaboradores altamente enfocados que tenían claridad en sus roles y responsabilidades, de pronto en la vocación asociada a los roles que tenían dentro de la firma o dentro de sus respectivas empresas, también esto impacta y debe ser considerado al momento de poder hacer frente. Y finalmente también los retos asociados a impulsar
la marca, nuevas líneas de servicio, nuevos modelos de negocio y mantener la productividad en este ejercicio. Otro tipo de empresas que también están aquí dentro de este marco de emergente de respuesta son las que están en riesgo. Aquí básicamente están el tipo de industrias o de organizaciones que se ven altamente impactadas por la situación de la pandemia y que enfrentan pues las preocupaciones asociadas a si sobrevivirán o no, y inclusive cómo verán impactada su producción futura, sus servicios futuros, toda vez que entre esta nueva etapa con la que ya todos nos estamos familiarizando y estamos de alguna manera previendo, conocida como el New Normal. Aquí el reto está asociado al tema de gestión de costos, de planes de recorte, de acciones de contención, pero también a la nueva visión que se requiere para la fase de New Normal o inclusive para aplicarla de forma inmediata. Entonces, estos cuatro temas son muy importantes porque si nosotros hablamos desde el punto de vista de entender lo que es la resiliencia, ya la sabemos desde el punto de vista humano, que principalmente es pues hacer frente a cualquier tipo de contingencia. Desde el punto de vista organizacional, es importante que nuestros clientes, ustedes como líderes de esas organizaciones, sí perciban en qué tipo de organización principalmente navegan y en función de ello sortear. No sé, Caro, si quisieras complementar algo de lo que estamos comentando. Gracias, Desi. Sí, nada más enfatizar el tema de que las preocupaciones, digamos, de las organizaciones son distintas, hablando con gente de diferentes sectores, diferentes industrias, a nivel local, a nivel internacional, digamos que es diferente, digamos, las preocupaciones que tiene cada organización. Y algo que les recomendamos también es hacer ese análisis de cuáles son, digamos, los retos que tienen y ver cómo otras organizaciones e industrias digamos, similares se están, digamos, enfrentando el reto actual y sobre todo el cómo pueden, digamos, definir esos escenarios para poder hacer frente a lo que viene, ¿no? Gracias, Des. Gracias a ti, Caro. Juan, si vamos a la siguiente slide, por favor. Gracias. Y bueno, y entendiendo toda vez el contexto en el que estamos a nivel de pandemia, a nivel de organización, entonces entra el hecho de preguntarnos si estamos preparados para hacerle frente y cuán resilientes podemos ser en ese ejercicio. Básicamente, hablamos de resiliencia organizacional cuando se entiende la claridad de cuáles son los impulsores que mantienen nuestro negocio, cuando tenemos la claridad dependiendo del tipo de organización y del tipo de situación que estamos enfrentando, cuáles son las mejores acciones para poder moldear o gestionar o prever o implementar acciones para hacerle esto, ¿no? Entonces, en la parte izquierda vemos una suerte de elementos que desde el punto de vista estratégico adquieren muchísimo valor e importancia. El hecho de que se pueda aprovechar la fuerza laboral y se pueda combinar de una forma efectiva, entender los roles, entender que por la naturaleza de la que estamos enfrentando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la contingencia, cómo podemos utilizar, asignar, reasignar, reorganizar a nuestros colaboradores para hacer frente y ser efectivos y absolutamente resilientes y de alguna manera tratar de mitigar los riesgos asociados al escenario en el que estemos. En la parte de la derecha, básicamente ya lo vemos, la resiliencia enfocada en acciones específicas o en consecuencias asociadas a esta visión estratégica que se ven los componentes del lado izquierdo, en donde sabremos que habremos estando o que estamos siendo exitosos desde el punto de vista organizacional con elementos de resiliencia en el momento en el que tenemos la capacidad de implementar un talento virtual, de adaptar nuestro modelo de colaboración y de negocios de cara a este esfuerzo, que nuestra cultura se mantiene muy ágil para dar respuesta a los retos que van surgiendo. Entonces, inclusive también al aprovechamiento de las herramientas, pero sobre todo también al liderazgo y al cómo desde el punto de vista organizacional y humano se gestiona todo esto y es parte de lo que vamos a ver en las próximas secciones también. Y aquí el rol, digamos, del área de recursos humanos es fundamental. Y aquí nada más me gustaría enfatizar en esta lámina
que todos esos escenarios que pueda hacer el área de recursos humanos junto con el área de operaciones, el área de ventas, el área de finanzas, todas las demás áreas de la organización, hacer escenarios de cómo, digamos, se puede transformar la fuerza laboral operativa, estratégica, etcétera, para poder, digamos, definir o decidir cómo se puede operar en este new normal, como lo decía Desi, es fundamental. Y si nos vamos a la siguiente slide, por favor, Juan. Aquí ese tema es súper relevante para todos los que estamos en la llamada, ¿no? El rol del director de recursos humanos y en general de toda la organización de recursos humanos o people officer o como se llame en cada una de sus organizaciones, tiene un rol y un papel único y crítico en el apoyo del bienestar de su fuerza laboral y la salud de la organización en este momento. Nunca antes habíamos visto un contexto en el que el rol de la persona encargada del tema talento y recursos humanos fuera tan relevante, estuviera tan cercano a lo que es la dirección general como en este rol, como en esta situación actual. Y lo que quisimos poner en esta lámina fue un resumen de cómo el rol que seguramente tienen todos ustedes está, digamos, jugando diferentes roles dentro de este contexto y cuáles son las capacidades que tienen que exhibir, ¿no? Para apoyar realmente al negocio. Y obviamente lo que se espera ahorita del área de recursos humanos es una guía a la organización y también un apoyo en tema de personas a través de este desafío que estamos enfrentando. Lo que vemos y platicamos, digamos, con algunos de ustedes y con clientes que tenemos, esto no nada más es a nivel local, sino a nivel internacional, es que la prioridad más alta que enfrentan todas las organizaciones en este contexto actual es el bienestar de la fuerza laboral. ¿Cuántos de ustedes, y seguramente si tuviéramos una herramienta de votación, si todos ustedes les preguntara yo, ¿cuál es el mensaje que ha dado el director general de la empresa en la que trabajan en relación a cuál es la prioridad principal y absoluta de ahora? Seguramente todos o la mayoría me podrían decir que es el tema de la fuerza laboral, el tema de la gente, de las personas. Entonces, los empleados deben de sentir que ellos y sus familias están seguros para poder continuar desempeñando sus funciones y sobre todo las funciones críticas que tienen. Entonces, la organización pueda comenzar a tomar medidas diferentes para mantener esta salud financiera, obviamente es fundamental, pero también organizacional relacionada con el tema de personas. Entonces, vemos que el área de recursos humanos está tomando un rol que se puede dividir en tres, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en cuáles son los tres aspectos, y esos aspectos tienen todas estas características que ven ustedes en la lámina. Primero, el área de recursos humanos debe ser un asesor estratégico del management team para entender cuál es el impacto de la fuerza laboral, lo que ya decíamos en las láminas anteriores. Cuáles son los escenarios que existen, cómo se pueden dimensionar e identificar diferentes formas de operar, y ese es el rol estratégico que tiene que jugar ahorita recursos humanos. Segundo, debe ser un administrador y guardián de la cultura, de la seguridad, del bienestar y del compromiso de los empleados. Como ya lo mencionábamos anteriormente, nadie tiene la respuesta de cuándo vamos a regresar al new normal, cuál va a ser el new normal. Vemos que las organizaciones ya tienen, digamos, bastante establecido el tema, digamos, de la reacción inicial, que era básicamente en los primeros 3 meses. Ahorita algunas de las organizaciones, y si algunos de ustedes pertenecen a organizaciones que son globales, seguramente ya están evolucionando en la siguiente fase de la planeación, que sigue. Pero aquí es importante que ustedes tienen que jugar este rol tan fundamental. Y el tercero es que el área de recursos humanos debe ser un impulsor de acciones enfocados en las personas para que se mantenga la salud financiera, digamos, de las personas, la parte de salud mental y obviamente la parte de, digamos, organizacional, generar estas redes de apoyo que son tan importantes ahora. Entonces, lo que estamos viendo es algo muy positivo para los roles de recursos humanos. Uno, se están haciendo las organizaciones más humanas. Se está haciendo la experiencia, digamos, más enfocada en las personas y está habiendo un cambio muy importante a lo largo de las organizaciones y obviamente a través del liderazgo. Y ahorita vamos a entrar en el tema individual en lo que se está haciendo. Dos, se está involucrando, como lo decíamos, a recursos humanos y a todos los servicios que tienen que ver con el área de recursos humanos en estas decisiones estratégicas. Están teniendo mucho más relevancia y
aportando todo lo que puede aportar un área de recursos humanos. 3, se está tratando de acelerar el tema digital a lo máximo. Y obviamente el área de recursos humanos está jugando un papel fundamental porque está identificando cuáles son esas brechas de capacidades o de recursos que requiere la fuerza laboral para poder desempeñarse de una mejor manera en esta situación actual. Hay veces que se requieren recursos tecnológicos, hay veces que se requieren recursos, digamos, para el tema de bienestar, digamos, acceso a terapias, acceso a cursos de well-being, etcétera. Y hay veces que se requieren, digamos, entrenamientos en relación a cómo liderar de manera virtual, digamos, cómo priorizar de manera el trabajo cuando tienes tantas digamos, temas tan importantes al mismo tiempo, etcétera. Obviamente se está aprovechando para innovar. Todo, digamos, las cosas que no funcionaban se están tratando de hacer de manera distinta y si no funcionan, no pasa nada, se vuelve a tratar de una manera distinta y eso creemos que está ayudando mucho a que las culturas y las organizaciones salgan de esto de una manera mucho más ágil y resiliente, si se aprovecha de la mejor manera, aprovechando las oportunidades como lo mencionamos, el tema de talento y liderazgo empoderado, cada quien está desde su casa trabajando y se tiene que generar una confianza en que las personas van a mantener esta productividad, van a estar trabajando en lo que es relevante y obviamente eso es importantísimo porque esto desde el punto de vista cultura va a tener un impacto muy, muy positivo si se hacen las cosas de manera correcta. Y por último, y lo más importante también, porque no puede vivir uno sin el otro, es el tema de resultados financieros del negocio. Es muy difícil, digamos, que los negocios puedan mantener su operatividad sin la parte de salud financiera, pero el área de recursos humanos, enfocándose en gente y junto con el área de finanzas seguramente va a ser una mancuerna que nosotros venimos predicando desde hace varios años, como el CFO y el CHRO tienen que estar de la mano y ahorita es un contexto en el que más que nunca el área de recursos humanos se hace fundamental. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, por favor, Juan, aquí lo que les queremos mostrar es, hicimos una encuesta y obviamente el resultado no fue sorpresa, ¿no? Vimos que casi 80% de los miembros de las juntas directivas básicamente son los consejos de administración, los boards, confirman o afirman que sus organizaciones no estaban listas para enfrentar esta crisis. Nadie estaba listo para enfrentar esa crisis. Y esto es importante porque esta vulnerabilidad que ahorita vamos a platicar nos hace mucho más humanos, pero también nos hace mucho más propensos a innovar, a tratar formas diferentes de operar y a ser mucho más reflexivos. Entonces, aquí nada más les queremos poner una herramienta que tenemos de autodiagnóstico que es gratuita, que generalmente, que generalmente llenan los directores generales, pero lo puede llenar cualquier persona de la organización. Es una herramienta, preguntas muy sencillas y que al final te dicen, digamos, dentro del contexto que ahorita voy a platicar a muy alto nivel, cuáles serían digamos, cuál es el resultado que vemos. Entonces, les queríamos proporcionar una herramienta que fuera gratuita porque sabemos que, digamos, esto puede ser relevante para ustedes. Y aquí se está viendo desde el punto de vista holístico, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gente, desde el punto de vista protección de la marca, riesgos, gobierno, política pública, el tema de tecnología, etcétera. Entonces, esta herramienta, hasta el día de hoy llevamos más o menos unas 700,000 empresas que han hecho este autodiagnóstico y creemos que esto, desde el punto de vista organizacional, también sirve porque es básicamente verse en el espejo y ver cuáles serían los principales retos que estamos enfrentando, ¿vale? Entonces, esto fue a alto nivel desde el punto de vista organización y creíamos que era muy importante porque tener esta perspectiva organizacional de lo que es el talento flexible y resiliente es fundamental para todos ustedes en el día a día de su trabajo. Ahora vamos a pasar a la segunda, digamos, a la segunda arista de esta descripción que estamos haciendo en esta sesión, que es desde el punto de vista individual, que es fundamental para que pueda funcionar desde el punto de vista organizacional. Si nos ayudas, por favor, con la siguiente lámina. Sí, claro que sí. Adelante, Juan, vamos a hacer clic en una más, por favor. Bien, básicamente aquí lo que quisimos fue compartir una cita de un libro de un autor muy importante y muy reconocido en el marco del tema de gestión del cambio, que adquiere más relevancia en estos momentos que nunca, asociado de la gestión del cambio con velocidad, con oportunidad y con eficiencia. Básicamente, la capacidad o muchas de las preguntas que nos hacen en el marco de todo este enfoque de resiliencia y de entender el impacto que tiene desde el punto de vista organizacional y humano,
nos preguntan los líderes como con los que hemos tenido la posibilidad de interactuar, nos dicen, oye, o sea, ¿cómo se percibe la resiliencia desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista organizacional? Y la verdad es que hay que volver a las bases y todo se traduce, aunque más allá Carolina va a explicar desde el punto de vista del liderazgo cómo se aborda, todo se reduce a la capacidad que nosotros tengamos como líderes de equipos, como líderes de áreas, de adaptarnos rápidamente a los cambios que estamos experimentando asociados a esta contingencia, a convertirnos en promotores y principales responsables de las acciones que se tienen que tomar para hacerle frente, de servir de inspiración a las personas que trabajan de nosotros, con nosotros, pero no solamente también de inspiración, sino servir como ejemplo y de demostrar muchísimo accountability y empoderamiento para la toma de decisiones. Y el reto va a estar en que la resiliencia, vamos a saber que estamos siendo resilientes en el punto en el que seamos capaces de sortear con estas acciones y mientras más alto sea el nivel de complejidad, de ambigüedad y de incertidumbre que estemos enfrentando. Entonces, principalmente así es como tratamos de verlo y por eso queríamos compartir con ustedes esta cita. Si podemos continuar, por favor. Un clic más, Juan. A continuación, lo que queremos compartir con ustedes es un enfoque, un framework muy importante que tenemos en EY para hacer frente. Y básicamente, bueno, es nuestro enfoque de bienestar o Workforce Wellbeing Framework, en donde más allá de considerar 5 importantes elementos, la verdad es que tiene 3 objetivos que son esenciales, ¿no? El primero de ellos está asociado con maximizar o buscar este bienestar sí, físico de nuestros colaboradores. Al mismo tiempo, buscar y preservar el bienestar psicológico dentro de nuestros colaboradores, algo que puede ser altamente retador en la fase de la pandemia. Y por supuesto, promover como tercer gran importante punto la conexión virtual, porque básicamente es lo que nos va a permitir trabajar y sortear con mayor resiliencia y efectividad cualquiera que sea el modelo o la situación en la que estemos a nivel de organización. Teniendo claridad sobre estos 3 objetivos, que es preservar la parte física, psicológica y aprovechar al máximo las conexiones virtuales, entonces toma muchísimo más sentido cada uno de los 5 elementos que están basados también en elementos individuales, relacionales y de ambientes del trabajo como tal. Si hablamos específicamente del componente de salud, obviamente es altamente importante las acciones que se tomen al comienzo de la pandemia y que muchas organizaciones ya las tomaron, fue altamente efectivo. Si lo vemos desde el punto de vista operativo, pues básicamente el protocolo básico de trabajo remoto, de normas de higiene, de restricciones de viajes o de tipos de reuniones, etcétera. Ahora, ¿cómo se impulsa esto desde el punto de vista de la comunicación y de la gestión de equipos? Lo vamos a ver en la slide siguiente. El segundo componente, antes de avanzar, asociado al tema de la conexión, pues tiene que ver en buscar esta conexión especial con nuestros colaboradores, buscando, y no solamente con nuestros colaboradores, con los stakeholders que participen en nuestra cadena de valor que nosotros identifiquemos, también es altamente importante conectarnos con ellos y mantener presente pues los 3 grandes objetivos que tenemos asociados a este framework. Otro muy importante es el propósito. Y el propósito es importante que se apalanque obviamente, con los valores de nuestra empresa, con los valores de nuestro servicio, de lo que hacemos a nivel organizacional, pero también que se alinee con el estado o el tipo de empresa en el que nos haya tocado convertirnos por temas de contingencia. Otro tema altamente importante tiene que ver con el componente del trabajo. Y aquí, más allá de todos los planes de acción, básicamente tiene que ver con generar equipos virtuales, con construir un nuevo modelo de colaboración resultado de toda esta situación y promover los comportamientos que sean necesarios y que están asociados también a el tema de la resiliencia y cómo hacemos frente a la contingencia. Y no menos importante está el tema de las finanzas y de cómo alineamos las comunicaciones, las conexiones y básicamente todos y cada uno de los componentes con la realidad financiera que estamos experimentando
aquí se hace más importante que nunca la transparencia financiera, la necesidad de movernos y de ajustar y de dar a conocer esos ajustes que sean necesarios que se hagan en nuestros servicios para poder seguir adelante. Caro, ¿quisieras complementar con algo? Sí, les quería comentar el tema de finanzas. Hicimos otro webcast en relación al tema de salud financiera y quiero, digamos, permitirme resumir, digamos, ese webcast porque es muy importante. Sabemos y está comprobado que la salud mental y la salud financiera, o sea, cómo nos sentimos desde el punto de vista de estabilidad financiera económica, está correlacionado. Y es muy importante que sabemos que algunos de nuestros, o muchos de nuestros colaboradores, el tema de ansiedad, la inestabilidad, la incertidumbre que estamos enfrentando puede traer temas importantes en relación a lo que es la parte financiera y de salud financiera. Por otro lado, las estadísticas, y todos ustedes las conocen, en México no hay educación financiera relevante, ¿no? No existe digamos, este enfoque en cuál es la educación financiera que se dé digamos, desde que somos niños. Y este es un tema importantísimo que presenta grandes digamos, fuentes de ansiedad para la población y obviamente para nuestros colaboradores. Y como área de, digamos, de recursos humanos, les voy a platicar muy brevemente lo que estamos viendo que están haciendo organizaciones para que también se les quede, digamos, ahí para food for thought. Y si quieren, obviamente tenemos otro webcast que ya hicimos que se los podemos compartir con mucho gusto en relación a este tema. Pero me gustaría resumir compartiéndoles que las empresas están evolucionando y lo que estamos viendo es que están haciendo esquemas de recompensas o de compensación más flexibles, enfocadas en lo que es el bienestar total. Y lo que estamos viendo es que las empresas ya se dieron cuenta que los diferentes segmentos de población que tienen valoran diferentes cosas. No todo el mundo valora lo mismo y entonces todo lo que son la parte de prestaciones y beneficios se está haciendo, digamos, de una forma mucho más flexible y customizada a lo que necesita el empleado y no todos que tengan, digamos, por nivel jerárquico las mismas prestaciones, sino más bien es enfocarnos a lo que es digamos, la individualización o lo que es la priorización personal. Entonces, lo que vemos es que hay 4 componentes en este tema de, digamos, de beneficios flexibles. Uno es la parte del bienestar financiero, que es básicamente la parte económica. También esto está correlacionado con el bienestar emocional y obviamente con el bienestar social, que ya lo platico de CIDE. Entonces, estamos viendo que las organizaciones están haciendo, digamos, sesiones en las que identifican qué es lo que más valoran sus colaboradores para que puedan, digamos, ofrecer más de eso, ¿no? Y se están haciendo, por ejemplo, y hay varias aplicaciones que existen digamos, en el mercado, en donde tienes una serie de puntos y tú como colaborador puedes ser creativo y definir cuáles son esos puntos y en dónde quieres enfocar la parte de beneficios. Entonces, era nada más un paréntesis para comentarles que si les interesa más explorar este tema, ahorita platicamos al principio de la sesión la importancia que tiene recursos humanos en la definición de escenarios y la planeación de escenarios. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo puede ser nuestra fuerza de trabajo más flexible y resiliente y poder, digamos, trabajar junto con la organización para dar opciones. En este caso, esto es algo que están haciendo algunas organizaciones. No estamos hablando de cosas que están haciendo en Europa o en Asia, se están haciendo en México. Obviamente conocemos el contexto legal que existe en nuestro país y estas soluciones están obviamente alineadas a eso, pero simplemente era compartirles que otras organizaciones están viendo este tema de salud financiera y también si ustedes tienen programas de bienestar, les invitamos a que pongan en esos programas temas relacionados con salud financiera porque claramente los colaboradores lo aprecian, lo valoran y creo que de ahí se pueden beneficiar bastante. Gracias, Ceci. Gracias a ti, Caro. Si podemos pasar a la siguiente slide para un poco complementar todos los comentarios valiosos que acaba de hacer Caro. Actualmente, bueno, hay obviamente el éxito en el despliegue del enfoque de bienestar va a estar sustentado en cuáles son las acciones y todo el plan que se genera a partir de eso, ¿no? Adquiere muchísima importancia para cada uno de estos workstreams temas asociados al liderazgo, a la activación y alineación del liderazgo en la toma de decisiones y en la socialización de esa toma de decisiones, en una comunicación que sea súper oportuna y súper ágil, que dé respuesta rápida al impacto de cómo se va moviendo la pandemia, el impacto que esto tiene en el negocio, en los equipos de trabajo y lo que se espera. En este sentido,
Nosotros, desde el punto de vista de gestión del cambio, desde el punto de vista del offering de past performance, también tenemos importantes ofertas de servicios asociadas a el mapeo de la experiencia del colaborador en el marco de la contingencia. Esto específicamente en el sector salud es altamente útil, pero también es altamente retador porque el nivel de saturación que enfrentan de cargas de trabajo pues es muy alto, ¿no? También herramientas asociadas al desarrollo del liderazgo son altamente valiosas para poder desplegar cada una de las acciones que vemos en el marco de este framework. Cuando vemos el tema de la conexión, es importante tener presente que la conexión se va a sustentar en dos grandes aristas. Una, la conexión tecnológica asociada a las herramientas que podamos tener en nuestras organizaciones para apalancar todo el tema productivo. Obviamente, iniciativas virtuales, porque hay que reinventar los canales de comunicación tradicional a propósito del aprovechamiento de este tema para generar una mayor conexión. Pero más allá de la conexión desde el punto de vista tecnológico, es imprescindible que desde el liderazgo y en todas las capas de la organización se procure generar una conexión de tipo humana, generar esta empatía en nuestros equipos de trabajo. Es muy bien sabido que hablando desde el punto de vista de temas de comunicación, los canales de comunicación más efectivos, les puedo decir que en un canal tradicional, no sé, vía email, dependiendo obviamente del nivel de posicionamiento que tenga, puedes requerir distintos tipos de refuerzos, pero si la comunicación viene directa de un supervisor, muy seguramente incrementan un altísimo porcentaje el éxito del mensaje como tal. Entonces, cuando se explota de manera positiva, se aprovecha de manera positiva esa conexión humana con nuestros equipos, buscando la empatía, preguntando qué necesitas, qué puedo ofrecerte desde el punto de vista organizacional, pero también desde el punto de vista humano, es altamente positivo y nos ha dado resultados muy positivos, no solamente a nosotros, sino a nuestros clientes en todas las sesiones que hemos tenido de poder interactuar con ellos. Aquí, desde el punto de vista de gestión del cambio, las recomendaciones de los offerings tiene que o pudiera estar orientada a planes de engagement para medir el compromiso de nuestros colaboradores en el marco del nuevo modelo de colaboración que podamos tener. Cuando vemos los temas de propósito, es súper importante trazar planes de acción que estén orientados a dar respuesta inmediata a la contingencia dependiendo de cuál sea nuestro escenario, entender que por la naturaleza y el dinamismo de la situación se tiene que promover acciones de comunicación bidireccionales en la medida de lo posible y buscar mecanismos alternos de retroalimentación y de recolección de información. Aquí, entonces, como les decía, el tema de la conexión se hace altamente importante porque buscar sesiones de contacto, aprovechar las llamadas que son 100% operativas, pero dejar un pequeño espacio para hacer preguntas básicas y construir cierta empatía y buscar retroalimentación son muy, muy, muy efectivas. Entonces, desde ese punto de vista, más que nunca adquieren relevancia estrategias de gestión del cambio, estrategias de comunicación, planes de comunicación que se apalanquen en el aprovechamiento de estos elementos de empatía y de conexión. Em, para platicar un poco acerca de los componentes de trabajo y de finanzas, en el caso de trabajo, es muy importante, toda vez que la contingencia entra en acción, una de las primeras cosas que se hace es, bueno, identificar cuáles son esas acciones inmediatas que se requieren para salir adelante. Y en este sentido, es altamente importante que si existieran acciones de tipo operativas, se tienen que socializar los nuevos protocolos de forma pues expedita e inmediata, habilitar en este tema a los colaboradores. La capacitación tiene que ser prácticamente inmediata, dar a conocer todos estos temas de las políticas, dejar mucha claridad con respecto a cuál es el modelo de colaboración remoto que se espera, de cómo se deben gestionar los equipos virtuales de cara a los retos. Entonces, aquí adquiere muchísima relevancia todo el tema de revisión de políticas y procedimientos, de diseños de modelos flexibles. Nosotros tenemos una experiencia bastante positiva generando modelos flexibles específicamente a partir de la co-creación y de entender necesidades puntuales de los distintos clientes y áreas con las que tenemos la posibilidad de trabajar para construir estos activos. Y no menos importante,
obviamente el tema de finanzas, que de ninguna manera puede estar desconectado de todo este enfoque de bienestar. Es importante que se comuniquen los escenarios de sostenibilidad empresarial, que se genere el nivel de conciencia sin generar el pánico, pero en los niveles de conciencia en todos y cada uno de nuestros colaboradores, porque esto definitivamente nos va a ayudar a mitigar los elementos de resistencia que puedan tener si fuera el caso de un cambio de roles producto de la contingencia, explicar en webcast, en algún tipo de foros virtuales, los escenarios y las implicaciones que el COVID está teniendo en el negocio, la relevancia que adquieren sus roles para poder hacer frente, brindar asistencia de tipo financiera, lo que comentaba Caro hace poco, específicamente en grupos vulnerables, si los detectamos dentro de nuestra organización. Adultos mayores, personas que de pronto tienen un modelo de trabajo flexible y por lo tanto niveles de ingresos no tan competitivos o no tan elevados en relación con otro tipo de colaboradores que podamos tener. En fin, identificar esos grupos como tal que podamos tener. Planes de continuidad del negocio son una de las soluciones que más nos piden para complementar este tipo de frameworks. Obviamente también modelos de rewards y reconocimientos de colaboradores. Y bueno, y finalmente temas de salud financiera virtual que también adquiere muchísima relevancia. No sé, Caro, si te gustaría complementar algo de lo que he comentado. Yo creo que podemos ir a la siguiente que embona perfectamente. Desi, si me haces favor, Juan. Justamente todo lo que platicó Desiree en relación con nuestro modelo es que todo comienza con el individuo, con cada uno de nosotros empieza todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando vamos en el avión, ¿qué es lo que nos dicen las personas que nos dan las indicaciones de seguridad? Seguramente ya ni ponemos atención, pero lo que nos dicen es, si hay una turbulencia, primero pon la máscara de oxígeno, te la pones tú y después ayudas a otras personas, ¿no? Y incluso cuando hacen el video ponen a una persona con un niño, ¿no? Con alguien más vulnerable más desprotegido. Entonces, algo que tenemos que hacer, que es fundamental, es estar bien nosotros para poder ayudar a nuestras familias, a nuestros colegas, a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Y es muy importante esta parte de ponerse la máscara de oxígeno primero nosotros, porque todo el tema de bienestar, de lo que hemos hecho de investigación, y esta investigación obviamente tiene diferentes componentes psicológico, de neurociencia, médico, etcétera, es que todo empieza con el individuo. Si estoy bien yo, puedo ayudar a mi entorno. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar a mi entorno. Entonces, aquí lo que queríamos hacer es un tema importante. Cuando escuchamos la palabra líder, hay gente que piensa en los líderes de las organizaciones, en los líderes de los países, etcétera. O sea, pensamos en roles de liderazgo, aquellos que tienen gran poder de decisión y gran, digamos, responsabilidades, digamos, en la economía, en la finanza o en la parte pública. Pero a mí me gusta mucho una definición de líder que dice que el líder es, digamos, el líder es aquel que puede motivar a un grupo de personas hacia un objetivo en común. Entonces, tomando esta definición de líder, creo que esta definición aplica a todos los que están en la llamada, ¿no? Todos somos líderes de una familia, de un equipo, digamos, diferentes contextos. Entonces, aquí lo que queríamos plasmar con ustedes es el todo comienza con un mejor yo. Y esto es fundamental porque si no estamos bien nosotros, pues obviamente todo lo demás que platicamos, deciré yo en esta sesión, pues no jala, ¿no? Entonces, el liderazgo comienza con la autogestión, es decir, lo que le llamamos el liderazgo propio. Y cuidarse a sí mismo, obviamente, significa tener esta conciencia plena de cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestros impulsos. Y esto incluye, obviamente, comprender nuestras formas habituales de responder a los retos y oportunidades también que enfrentamos en el día a día y tomar una mirada crítica antes de actuar, digamos, de una manera, o con intención o de una manera que no tiene intención, ¿no? Digamos, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, este es un momento muy importante porque lo que estamos viendo es que las personas están trabajando desde casa, pero están trabajando desde casa y al mismo tiempo aquellos que tienen hijos estamos siendo maestros de escuela,
estamos teniendo diferentes roles. Entonces, se están dando unos contextos familiares bastante complejos, que si no empezamos con nosotros, estar ecuánimos, a tener esos espacios para poder respirar, para poder pensar, para poder priorizar, para poder reflexionar cómo nos sentimos, qué estamos haciendo y cómo estamos actuando, es muy difícil que realmente podamos ayudar a nuestras familias, obviamente, pero también a nuestras organizaciones, a la gente que depende de nosotros, digamos, nuestros equipos, pero también al equipo directivo. En este caso sí voy a utilizar la palabra líder con nivel, digamos, de management team, porque es importante que nosotros podamos ofrecer alternativas, opciones, etcétera. Entonces, obviamente lo que hemos visto es que este tema de empezar con un mejor yo está muy conectado con el tema de mindfulness, que estaba tan de moda antes del COVID, pero ahorita se hace indispensable y prioritario. Y lo vemos, digamos, desde diferentes líderes políticos. El otro día estaba viendo una entrevista con Dr. Fauci, que es el asesor, digamos, del presidente de Estados Unidos en tema de la pandemia, y él decía que pues su esposa le había dicho que se tenía que cuidar, que no podía funcionar estando desvelado, estando sin comer, sin dormir y digamos, estando todo el día en el ácido, ¿no? Y el otro día, el viernes, tuvimos una sesión con algunos CEOs y justamente de esto hablamos, que si ellos como líderes no estaban bien, es muy difícil que la gente tenga esa, digamos, confianza y que los vea en control. Nadie sabe qué va a pasar, pero tenemos que estar de manera ecuánime y pensar con la cabeza fría, digamos, para tomar decisiones muy, muy relevantes que impactan a mucha gente. Entonces, liderar bajo lo que estamos viendo ahorita en el tema de COVID, pues empieza con preguntas sobre nosotros mismos. Y voy a decir algunas preguntas, digamos, ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu estado físico y emocional en este momento? ¿Estamos en nuestro mejor momento o al menos razonablemente ecuánime? ¿Estamos descansados? ¿Estamos exhaustos? ¿Estamos en pánico? ¿Estamos agotados? Tenemos que averiguar qué es lo que necesitamos para dar nuestra mejor versión de nosotros mismos a nosotros y a los demás. Eso requiere energía y es como una pila. Y la pila, como cuando nuestra computadora se queda sin energía, ¿qué pasa? Se apaga y no se prende. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes porque creemos que si nuestros equipos nos ven a nosotros tomando este rol y digamos, importancia en nosotros mismos, ellos lo van a empezar a hacer. Entonces, obviamente, queremos enfatizar el tema del cuidado personal. Nadie más es responsable de nuestro cuidado personal. Nosotros mismos somos los responsables y tenemos que entender qué son esos momentos en donde nos sentimos, cambian nuestros estados de ánimo y emociones para poder entendernos mejor y poder reaccionar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque al principio, el 16 de marzo, todos pensábamos que iban a ser 3 semanas en casa y estábamos felices porque íbamos a estar en casa trabajando desde casa. Llevamos 7 semanas. Esta es la semana 7 y no sabemos cuándo va a acabar. Entonces, si no tomamos esta conciencia, creemos que va a ser muy difícil para nosotros como líderes, todos los que estamos en la llamada somos líderes de alguna otra manera, y podemos tocar y digamos, tener impacto en la gente que está a nuestro alrededor de una manera positiva, constructiva. Y si nos vamos a la siguiente lámina, Juan, por favor. Aquí queríamos compartir con ustedes, en la que sigue, por favor. A ver, aquí haciendo, si ustedes se van a Google y ponen Leadership COVID, hay 926 millones de outputs. O sea, es demasiada digamos, lo que hay publicado al respecto. Hay demasiados puntos de vista. Y lo que quisimos hacer es algo muy concreto, muy práctico, que les sirva para que ustedes se lleven con ustedes y lo compartan. Entonces, lo que nosotros creemos es que, como ya lo dijimos, el liderazgo juega un papel fundamental en esta crisis. Todo el mundo ha visto los reportajes que han salido de los mejores líderes que han sabido manejar este tema de la pandemia a nivel, digamos, jefes de gobierno, y todo el mundo sabemos cuáles son esas historias, no tenemos que ahondar en ello, pero claramente el liderazgo va a jugar un papel determinante en cómo las organizaciones y las comunidades salen de esta crisis. Entonces, lo que hicimos fue poner 10 aspectos que creemos son súper importantes que pueden hacer la diferencia entre el liderazgo y lo que es, digamos, el jefe, ¿no? Para hacerlo diferente. Voy a enfatizar algunos. El primero tiene que haber congruencia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. La gente nos está viendo, a veces ponemos la cámara, no nada más escuchan lo que decimos, ven cómo actuamos, ven cómo priorizamos las cosas en nuestros calendarios, incluso nuestras familias, nuestros clientes, colegas, etcétera. Entonces,
tenemos que ser congruentes y hacer una mirada, porque cuando nosotros empezamos a sentir que no estamos manejando las cosas bien, tenemos que reflexionar por qué y ser congruentes con lo que valoramos y pensamos. 2, como lo decía Desiree, comunicar de manera transparente, cándida y honesta. No tenemos que sugarcoat o ponerle azúcar a los mensajes, tenemos que ser muy claros y en este caso comunicar expectativas con nuestros equipos. La transparencia es muy positiva y genera confianza. El tercero, que es el que más me gusta a mí, es mostrarnos vulnerables. No todos, nadie tiene todas las respuestas y hay veces que sí, con nuestros equipos decimos, oigan, esto es lo que me preocupa, ¿cómo se les ocurre que podamos enfrentarlo? Como líderes no tenemos que tener todas las respuestas a las preguntas de nuestra gente. Tenemos que ser capaces de que toda la gente pueda poner su potencial para que juntos podamos resolver todos los retos que enfrentamos. Otro, el ambiente de trabajo seguro y colaborativo. Tenemos que ofrecer esos canales para que la gente pueda, digamos, a través de la empatía y la humanidad que tenemos de comunicar, que la gente se sienta en confianza cuando tiene un tema importante. El otro día estábamos platicando con una persona, era una CEO, y nos decía, es que el otro día tenía una persona en una videoconferencia y se escuchaba un bebé llorando a lo lejos. Y en lugar de atenderlo, se veía que esta persona estaba muy, muy incómoda y casi que hasta sudando. Y le dije, oye, no pasa nada. Se ve que hay algo que tienes digamos, que hacer. No pasa nada, al ratito platicamos. Ese tipo de mensajes generan muchísima lealtad, muchísima empatía y muchísimo, digamos, retribución de cómo la gente se compromete con nosotros como líderes. Socializar estos apoyos, identificar qué necesita nuestra gente, no pensar que todos están en la misma situación que estamos nosotros, preguntarles, preocuparnos por esos grupos vulnerables, ayudar a los empleados a manejar el estrés y las prioridades. Hay gente que no sabe cómo priorizar cuando tiene varias prioridades y es un circo de muchas pistas. Tenemos que ayudarles a la gente a que prioricen, porque si nos tomamos ese tiempo es mucho más efectivo. Y por último, creemos que tenemos que ser flexibles y con la forma de trabajar. Tenemos que adaptarnos a las diferentes necesidades que tiene la gente, pero también ser muy claros cuando necesitamos que nuestros equipos reaccionen y que puedan ayudarnos a cumplir con las agendas que esperan de nosotros. Entonces, nos quedan 3 minutitos. Si nos vamos a la siguiente, por favor, Juan. Nos quedan 3 minutitos. En la sesión de preguntas y respuestas, no sé si hay alguna que podamos comentar. Bueno, creo que no, hubo un par de comentarios, pero son temas que ya tocamos durante la sesión. Nos gustaría muchísimo escuchar de ustedes si el tema les agregó valor, si se identificaron con lo que presentamos, cómo están enfrentando la crisis, qué situaciones están experimentando actualmente, cuál ha sido su experiencia. Entonces, ahí les dejamos nuestros correos, digamos, nuestra información y también la herramienta que les comentamos. Entonces, Desi, ¿me ayudas a también agradecerle a la audiencia? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Será un placer responder sus correos en caso de que tengan alguna pregunta en particular con respecto a algunos de los workstreams, de la información que tenemos. Y bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan bonita semana. Gracias por su tiempo. Y acuérdense, ser retados es inevitable, el ser derrotados es opcional. Entonces, ánimo y gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Chao, Caro. Bye. Bye.